Buenas tardes, Padre Obispo. Buenas tardes, Sor Cristina. ¿Cómo se encuentra? Feliz inicio de semana. Igualmente, fortalecidos por la palabra de Dios después de Uh-huh. esa hermosa celebración de ayer domingo en que la palabra de Dios fue entronizada, fue colocada en un lugar especial en muchas comunidades según las posibilidades, ¿verdad? Seguro. Esa palabra de Dios que es lámpara, que ilumina, roca en la que nos apoyamos, Uh-huh. pan que alimenta y luz que guía nuestro sentido. Y fue de una manera distinta, diferente, como usted decía hace unos instantes, ¿verdad? Cada parroquia lo preparó de acuerdo a, y este año sí lo pudimos celebrar porque el año pasado fue muy difícil con toda esta situación pues de la pandemia. Así que saludamos a todos los que nos sintonizan a esta hora a través de Católica Radio 88.9 y a través de las redes sociales. Vamos a dar un pasito más esta semana y vamos a invocar una vez más la fuerza del Espíritu Santo que orienta, sostiene y guía esta etapa de la unidad. Ven Espíritu Santo. Purifica la iglesia, renuévala. Impúlsala, transfórmala. Únela. Para poder responder a la misión. Amén. Santa María de Guadalupe. Ayúdanos a ser discípulos misioneros. San José. Ayúdanos a ser discípulos misioneros. San Juan Diego. Ayúdanos a ser discípulos misioneros. Beato Carlos Manuel. Ayúdanos a ser discípulos misioneros. Y hoy, fiesta de San Pablo, gran misionero. Ayúdanos a ser discípulos misioneros. Discípulos misioneros apasionados por Jesucristo. En Él ciertamente hay vida y vida en abundancia. Ayer en la hermosa homilía que pronunció el Papa, en labios de Monseñor Fisichella, el obispo encargado de la nueva evangelización, decía una frase muy, muy clave que viene muy a tono con lo que estamos comentando. Y ojalá quizás esta semana, si nos da tiempo al final, retomaremos la homilía del Papa, pero ahora quería resaltar algunos aspectos. Por ejemplo, ayer el Papa decía: queridos hermanos y hermanas, no renunciemos a la palabra de Dios. Es la carta de amor escrita para nosotros por aquel que nos conoce como nadie más. Preciosa frase. Es la carta de amor escrita para nosotros por aquel que nos conoce como nadie más. Interesante esa expresión. Aquí vemos reflejado el corazón del Papa, ¿verdad? Que ama profundamente a Jesucristo, que ama su palabra, se siente fascinado por ella. Además nos decía, la palabra nos acerca a Dios. No la tengamos lejos, llevémosla siempre con nosotros, en el bolsillo, en el teléfono, démosle un sitio digno en nuestras casas. Cuando leí, dice en el teléfono, sí, porque ahora se puede bajar una aplicación. Claro. O sea, uno llevaba el librito, no, ahora están hasta en el teléfono, la computadora, ¿verdad? Así que llevemos siempre con nosotros esa palabra de Dios. Además, y aquí es donde empezaba él a aplicar dentro de los textos bíblicos de ayer, el tiempo del distanciamiento terminó, pues estamos hablando de distanciamiento, y él dice, el tiempo del distanciamiento terminó cuando en Jesús Dios se hizo hombre. Dios no es el distante, en Jesús Dios es el cercano. Desde entonces Dios está muy cerca, nunca se separará ni se cansará jamás de nuestra humanidad. Cuando oí esa frase me tocó el corazón, me sacudió. Dios está muy cerca, nunca se separará ni se cansará jamás de nuestra humanidad. Nuestra humanidad que es pecadora, pero Dios no se separa de esa humanidad. Está ahí para salvarla, limpiarla, purificarla, renovarla, transformarla. Continuaba diciéndonos, terminó el tiempo en el que cada uno piensa solo en sí mismo y sigue adelante por su cuenta. Esto no es cristiano, porque quien experimenta la cercanía de Dios no puede distanciarse del prójimo, no puede alejarlo con indiferencia. Y digo esto porque estamos usando muchas palabras, ¿verdad? Que sin querer, queriendo, picardía, se está creando un ambiente de distanciamiento y de indiferencia. Entonces,
Santo Padre nos recuerda que aunque hay una pandemia, el tiempo del distanciamiento se acabó. Si tú solo sigues pensando en ti, no piensas en los demás. Sigue adelante, olvidándote de los demás. Eso no es cristiano. Porque quien experimenta la cercanía de Dios no puede distanciarse del prójimo. Entonces me las tengo que ingeniar para buscar la forma de comunicarme. Miradas, gestos, acciones. Ayer se hacía el lanzamiento de la convocatoria para la asamblea eclesial que se ha de tener a final de año. Y una de las cosas también que decía el padre el que estaba haciendo de moderador. Mauricio, creo que es, decía, las redes crean puentes y caminos, no son murallas. Y me impactó también la frase, ¿verdad? Porque tenemos que reunirnos por Zoom, y te ay, es que esto es muy cansón, pero es un camino, es una autopista, es un puente que me une. Y ayer mismo había gente de todo el continente. Fue muy hermoso, padre. Y abierta a los 5 continentes. Había gente de Europa, había gente de Asia, conectado, ¿no? No nos podemos distanciar del prójimo, no nos podemos hacer indiferentes. Decía además, Jesús hablaba de Dios en el corazón de la sociedad a todos, allí donde estuviera. Hablaba en el corazón de la sociedad a todos. Y no hablaba en los horarios y tiempos establecidos. Hablaba mientras caminaba por la orilla del lago, a los pescadores que echaban las redes. Se dirigía a las personas en los lugares y tiempos más ordinarios. Curioso, ¿no? No era en el templo, no era en lugares de poder, de centro, sino en la calle, en lo ordinario. En el camino. En las casas. Y una de las frases con las que terminaba decía, pidamos al Señor la fuerza, esto me llama también la atención, de apagar la televisión y abrir la Biblia, de desconectar el celular y abrir el Evangelio. Palabras con luz que marcan, ayudan en esta reflexión que estamos haciendo en torno a la palabra de Dios. Sobre esta carta, ¿verdad?, apostólica de motus propio, ¿verdad?, de su puño y letra, como usted muy bien nos explicaba la semana pasada, del Santo Padre, ¿verdad?, de esta carta Aperiut Ilis, ¿verdad? Aperuit. Aperuit, siempre lo menciono mal. Es Aperuit. Aperuit Ilis, ¿verdad? Les abrió el entendimiento para comprender las escrituras, tomado de Lucas 24:45, de los discípulos de Maús, este texto tan hermoso, y que nosotros en nuestra diócesis el año pasado estábamos haciendo camino con ellos en esta primera puerta del tríptico de Aparecida. Y que de una forma u otra pues nos invitaba a hacer eso mismo, a comprender, ¿verdad? Y que dejar abrir el entendimiento para nosotros comprender día a día la palabra de Dios. Fíjate que en el tríptico de Aparecida, ¿qué es lo que más resalta, hermano? Cuando usted mira el tríptico de Aparecida, ¿qué es lo que más le resalta? El resucitado. El resucitado. Es lo que está en el centro. Nosotros hemos estado hablando de las puertas, pero es que las puertas son el camino, pero el centro, la clave, es Jesucristo. ¿Qué se ve en el centro, hermana? En el centro, pues arriba se ve a Dios Padre desde aquí. Es lo que puedo observar. Ah, muy bien. ¿Verdad? Se ve a Dios Padre, se ve el Espíritu Santo. En el centro, obviamente, al Hijo, ¿verdad?, resucitado. Pero en medio de ellos se ve también Jesús en la cruz. Misterio. El querigma. A un lado está el Calvario. Ajá, ¿verdad? Y entonces, por supuesto, aquí podríamos decir, pues, los apóstoles mirando al cielo, pero también el pueblo santo de Dios mirando al cielo, para darle, ¿verdad? Y el mensaje, yo soy el camino, la verdad y la vida. Vayan y hagan discípulos a todos los pueblos. Ese es el centro. Y por eso es importante entenderlo. ¿Cuál es la clave de Aparecida? Cristo resucitado. Y por eso uno de los numerales, el 18, dice, conocer a Jesucristo por la fe es nuestro gozo. Seguirlo es una gracia. Y transmitir ese tesoro a los demás
es un encargo que el Señor, al llamarnos y elegirnos, nos ha confiado. Entonces, desde Jesucristo resucitado, hacemos un camino. El discipulado, que es esta puerta, la puerta de la derecha, ¿verdad? según No sé si ustedes Manuel miran, nos puede enfocar aquí. o la izquierda, y la puerta del misionero. ¿Qué es esta? ¿Eh? Entonces nosotros, en nuestra diócesis, preparándonos para el centenario, el jubileo de oro, De los 100 años. de los 100 años, más de los 50, el jubileo de los 100 años, hemos trazado un camino y estamos en este año en la tercera ventana de la puerta del misionero, que es la puerta de la unidad. Por eso esta etapa se llama la etapa de la unidad, la puerta de la segunda ventana, padre. Perdón, la segunda ventana. Sí, la segunda La tercera ventana. es el año que viene. Ajá. Estoy adelantado ya. Sí. La segunda, que es Pentecostés, el cenáculo. Y de ahí entonces, todos quedaron llenos del Espíritu Santo. Vamos a reflexionar y estamos reflexionando en lo que nos une, este espíritu de Aparecida. Y por eso, con los ojos iluminados por la luz de Jesucristo resucitado, podemos y queremos contemplar al mundo, a la historia, a nuestra diócesis y a cada una de sus personas. Y de ahí que en el tríptico, en la figura central, lo que se ve es el misterio de la Trinidad, que es la comunión. El Padre que da la vida, el Espíritu que anima desde el amor, y el Hijo que hace realidad todo esto. Y de ahí que queremos formar pequeñas comunidades que vivan en comunión. Y esa comunión se va ejercitando en un camino. Y ese camino está guiado por la palabra de Dios, sobre la roca de la palabra. Por eso nosotros hablamos tanto de Aparecida. Este año, a final de año, perdón, en el mes de noviembre, se da la asamblea eclesial, la primera. Ya no habrá solamente una reunión de obispos, sino que el Papa quiere que se haga una asamblea eclesial. ¿Cuál es la diferencia? Que las conferencias son de obispos solo, aunque participan asesores laicos religiosos, pero es que en esta primera asamblea eclesial habrá una participación sinodal, obispos, presbíteros, diáconos, religiosos, religiosas, laicos, jóvenes, laicos casados, laicos solteros, es decir, será todo el pueblo de Dios. Y eso pues lo iremos después poquito a poco explicitando. Ayer se hacía ese lanzamiento desde Guadalupe. ¿Por qué Guadalupe? Porque es la madre de esta patria grande, porque es en Guadalupe donde se hace esa síntesis de la evangelización, una fe que viene de Europa, desde la experiencia de los cristianos españoles, que se une en una evangelización primera a aquellas comunidades indígenas. Y ahí la Madre de Dios se presenta y así, todo un proyecto. Nosotros en nuestra diócesis tenemos la ventaja de que la patrona es la Virgen de Guadalupe y por eso es que entroncamos y vamos uniendo todo, ¿verdad? Esta semana, o la semana pasada, preparándonos para el Domingo de la Palabra, estamos meditando esta carta para que nos demos cuenta de la importancia. Es decir, esto de la palabra de Dios no es un cuentito, no es simplemente la moda, no, es que es base y fundamento. Por eso Benedicto decía, es importante que los cristianos retomemos y construyamos nuestra vida sobre la roca de la palabra. Así que, ¿verdad? Retomamos esta lectura, estamos en el numeral 8 y dice así: el contacto frecuente con la Sagrada Escritura y la celebración de la Eucaristía hace posible el reconocimiento entre las personas que se pertenecen. Fíjate, entonces, contacto frecuente con la Escritura y la Escritura nos hace experimentar el reconocimiento, la aceptación de los demás. Como cristianos, somos un solo pueblo que camina en la historia. Esto es importante porque esta es la clave de la sinodalidad. Esta es la clave de la asamblea eclesial. Somos ¿qué? Un solo pueblo que camina en la historia. Sigue. Fortalecido por la presencia del Señor en medio de nosotros, que nos habla y nos nutre. Y esta idea también es muy importante, y esto es lo que ayer mismo el Papa nos decía en su mensaje breve, preciso y conciso, ¿no? Él decía, recuerden que todos somos pueblo de Dios, y recuerden que el Señor camina con nosotros. Y por eso los dos criterios que él daba ayer era, siéntete parte del pueblo
y siente que el Señor camina con el pueblo. Porque si no vamos a crear una élite, un grupito aparte y nos vamos a desconectar. Esa no es la iglesia. El día dedicado a la Biblia no ha de ser una vez al año, sino una vez para todo el año. Es decir, que coja fuerza para todo el año. Por eso, este año, y ayer se resaltaba en las comunidades de una manera especial, se presentaba el Evangelio de San Marcos, que es el que nos va a llevar a lo largo de todos los domingos de este año. Porque nos urge la necesidad de tener familiaridad e intimidad con la Sagrada Escritura y con el resucitado. Familiaridad, conocerla bien, e intimidad, meternos dentro de. ¿Con quién? Con la Sagrada Escritura. Y en la Sagrada Escritura descubrimos al resucitado. Que no cesa de partir la palabra y el pan en la comunidad de los creyentes. Ayer el Papa lo decía de una manera tan hermosa y decía, es que cuando te sientes pueblo, partes el pan. Y es que es interesante, porque la multiplicación de los panes se da en medio del pueblo. No, eso fue con Dios por allá. Fíjate que es una referencia muy hermosa a la que el Papa ayer nos ayudaba a entender. Partir el pan solo se hace en comunidad. Partir el pan solo se hace en familia. Se come el pan entre los hermanos, entre los que se quieren. Tú no te comes el pan con un extraño, a menos que no quiera que se acerque a ti. Si tú quieres crear fraternidad, cómprate una libre pan y dale un pedazo a cada uno y verás. Nos une el pan. Para nosotros ese pan es Cristo resucitado. Para esto necesitamos entablar un constante trato de familiaridad con la Sagrada Escritura. Si no, el corazón queda frío y los ojos permanecen cerrados, afectados como estamos por innumerables formas de ceguera. Frase impactante, ¿no? Si no entras en contacto, en familiaridad con la Sagrada Escritura, tu corazón se queda frío y los ojos permanecen cerrados, afectados como estamos por innumerables formas de ceguera. ¿Qué me ciega a mí? ¿Qué me quita la visión? Por eso la curación de los ciegos no es simplemente los ojos, es la visión. Lo que tú visualizas, hacia dónde tú miras, hacia dónde tú vas. La Sagrada Escritura y los sacramentos no se pueden separar. Por eso ustedes ven que toda liturgia cristiana católica siempre comienza con textos bíblicos, sean largos o cortos, breves, pero siempre hay un texto bíblico. Cuando los sacramentos son introducidos e iluminados por la palabra, se manifiestan más claramente como la meta de un camino en el que Cristo mismo abre la mente y el corazón al reconocimiento de su acción salvadora. Es decir, si no, ¿qué sentido tiene echar agua sobre una cabeza de un muchacho o de un adulto? Si no está iluminado desde la palabra de Dios, el bautismo. O untarte aceite, la confirmación. O comer pan y vino, la Eucaristía. O decir los pecados. Siempre hay palabra de Dios. Incluso en la confesión, el celebrante dice una pequeña frase de la palabra de Dios para iluminar a aquel que se acerca humildemente a celebrar el sacramento. Lo mismo sucede y estamos promoviendo, ¿verdad? Y esto desde Aparecida para acá, que todas nuestras reuniones, todos nuestros encuentros estén iluminados por la palabra de Dios. No es que yo busque un texto y como yo me arreglo con Sor Cristina y como Sor Cristina no está haciendo lo que yo quiera, pues yo voy a buscar un texto bíblico que le caiga y le dé en la cabeza. No se trata de eso. No, cogemos el texto bíblico del día, lo leemos y ¿qué nos dice en esta reunión? A la luz de este texto, ¿qué descubrimos? Eso es la conversión, no lo otro es manipulación, claro. Que es lo que a veces hacemos, ¿verdad? A mí me interesa decirle a fulanito 3 cosas, déjame ver cómo lo digo, desde la Biblia. Entonces la Biblia se convierte en un látigo. La Biblia no es un látigo, la Biblia es un pan que alimenta. Es necesario en este contexto no olvidar la enseñanza del libro del Apocalipsis, cuando dice que el Señor está a la puerta y llama. Si alguno escucha su voz y le abre, Él entra para cenar juntos. Esta frase me dice, ¿y qué es lo que vamos a cenar? Pan. ¿Cuál pan? El de su palabra. Pan. ¿Cuál pan? El de la Eucaristía. Por eso dice, Jesucristo llama a nuestra puerta a través de la Sagrada Escritura. Si escuchamos y abrimos la puerta de la mente y del corazón, entonces entra en nuestra vida
y se queda con nosotros. Fue lo que le pasó a San Pablo. O sea, la fiesta que hoy celebramos es interesante. ¿Por qué Pablo se cae? La gente dice de un caballo, esto no lo dice la Biblia, de donde no aparece ese caballo por ningún lado. Simplemente se cayó, pero la gente dice es que iba montado en un caballo. Bueno, pero ¿cuál era el caballo? Sus propias ideas. Es decir, ¿qué era lo que le había impactado a Saulo? Yo pienso que le impactó muchísimo, iluminado desde el libro de los Hechos, porque su conversión está después de haber participado en el martirio de Esteban. Esteban era un hombre como él, joven, y él lo había visto morir porque estuvo allí el día que lo apedrearon. Y eso le sacudió, porque él diría, ¿y cómo es que este hombre entrega su vida? Y además, perdonando. Sí, Pablo tenía mucho celo, mucho amor, mucho fuego de Dios, entre comillas, un fanático. ¿Qué le faltaba? Amor. Comprender, ¿verdad? La persona que no ama es intransigente. Por eso es terrible. Entonces, hay que aprender a ser como el bambú, flexible. Se mantiene, padre, se equilibra. Y es interesante porque cuando Pablo continúa en eso de Esteban, claro, lo tuvo que haber impactado, pero que él pide una orden para perseguir a los cristianos. Y en esa experiencia es que entonces Jesús le llama, porque Jesús ve el fuego, el ardor que hay dentro de él. Porque fíjate que es interesante, es decir, era tanta la rabia que tenía, que ese Esteban muriera por su fe, pues él quería morir, hacer morir a los que hacían eso. Entonces, como era tanta la rabia y tanto el coraje que tenía, estaba ciego. Por eso dice la ceguera. Y qué curioso, se cae y lo tienen que guiar, lo tienen que llevar de la mano. Un proceso. Y va donde Gamaliel, y Gamaliel al principio asusta, dice, él está persiguiendo. Y el Señor le dice, a quien yo he elegido, no te preocupes, que si él responde será un vaso de elección. Esa es la experiencia tuya y es la experiencia mía. Si verdaderamente abrimos nuestro corazón al Señor, si nos dejamos convertir de su palabra. Cada uno vive su Damasco. Vive su Damasco. Desde la ceguera, desde el fanatismo, para descubrir el amor. No un amor cualquiera. El amor de Pablo era apasionado, de fuego. Por eso, y se llenaron. Todos quedaron llenos del Espíritu Santo. Inclusive Pablo, que no conoció físicamente a Jesús, pero se encontró con él en una experiencia. Porque entonces comenzó a comprender aquellos estudios que le habían servido para la vida, comenzó a comprenderlos y a entenderlos desde el amor. Es correcto. Pausamos y en breve regresamos.
Bien, buenas tardes. Continuamos compartiendo con ustedes en este su programa Mi Camino de Fe, Pasito a Pasito, esta carta apostólica del Papa Francisco relacionado al Domingo de la Palabra. Les abrió el entendimiento para comprender las Escrituras, y el día de ayer, ¿verdad?, en varias de nuestras parroquias, nuestras diócesis, pues se celebró este Domingo de la Palabra, y de una manera distinta pues se creó un ambiente en torno a la palabra, se entronizó la palabra, ¿verdad? De acuerdo a, ojalá que ustedes también en sus hogares hayan tenido esta oportunidad de entronizar la palabra en un lugar, ¿verdad?, donde allí pues de una forma u otra continuaron haciendo parte de sus vidas ese texto bíblico que eligieron en familia. Así que continuamos entonces haciendo lectura de esta carta del Papa Francisco. En la segunda carta a Timoteo, que constituye de algún modo su testamento espiritual, San Pablo recomienda a su fiel colaborador que lea constantemente la Sagrada Escritura. Ahí está el primer consejo, que lea constantemente. Entonces nosotros debemos de sacar tiempo para leer la Sagrada Escritura, ojalá todos los días un ratito. Y así esa frase que decía el Papa ayer, apaga el televisor y lee más la palabra, ¿verdad? El apóstol está convencido de que toda escritura es inspirada por Dios. Es también útil para enseñar, para urgir, para corregir, para educar. Ya explicamos, ¿verdad?, lo que significaba este texto la semana pasada. Esta recomendación de Pablo a Timoteo constituye una base sobre la que la Constitución Conciliar Dei Verbum trata el gran tema de la inspiración de la Sagrada Escritura. No es un cuentecito, hay una inspiración. Dios transmite su espíritu al que redacta, ¿verdad? Entonces no es simplemente que a mí se me ocurrió, no, es que esto es obra de Dios en nosotros. Un fundamento del que emerge en particular la finalidad salvífica, la dimensión espiritual y el principio de la encarnación de la Sagrada Escritura. Tres claves. Finalidad de la Escritura, la salvación. Desde la dimensión espiritual, la transformación interna. Y esto como un principio para actuar en carne, acción. Al evocar sobre todo la recomendación de Pablo a Timoteo, la Dei Verbum subraya que los libros de la Escritura enseñan firmemente, con fidelidad y sin error, la verdad que Dios quiso consignar en las sagradas letras para nuestra salvación, puesto que las mismas instruyen en vista a la salvación por la fe en Cristo. Ahí está. Consigna, es decir, quedan escritas. ¿Qué? La clave de la salvación. ¿Cuál es esa clave de la salvación? Que en Jesucristo ciertamente se nos perdonan nuestros pecados. Puesto que las mismas instruyen en vista a la salvación por la fe en Cristo. Las verdades contenidas en ellas sirven para nuestra salvación. La Biblia no es una colección de libros de historia ni de crónicas, sino que está totalmente dirigida a la salvación integral de la persona. El innegable fundamento histórico de los libros contenidos en el texto sagrado no debe hacernos olvidar esta finalidad primordial, nuestra salvación. Todo está dirigido a esta finalidad inscrita en la naturaleza misma de la Biblia, que está compuesta como historia de salvación en la que Dios habla y actúa para ir al encuentro de todos los hombres y salvarlos del mal y de la muerte. Ahí está entonces la síntesis, ¿verdad? Todo está dirigido a esa misma finalidad inscrita en la naturaleza misma de la Biblia. ¿Cuál es? Es una historia de salvación. Y en esta historia Dios habla, Dios actúa y sale al encuentro de todo hombre, de toda mujer, para salvarlos del mal
y de la muerte. Y esto se realiza en Cristo Jesús, palabra hecha carne. Para alcanzar esta finalidad salvífica, la Sagrada Escritura, bajo la acción del Espíritu Santo, transforma en palabra de Dios la palabra de los hombres, escrita de manera humana. Así que transforma la palabra de Dios, transforma en palabra de Dios la palabra de los hombres escrita. Por eso lo que es palabra de Dios no es lo que se lee, sino lo que se dice. Por eso al final el lector dice palabra de Dios. Yo lo he leído, he estado diciendo palabras aquí, pero no son mías, son de Dios. El papel del Espíritu Santo en la Sagrada Escritura es fundamental. Sin su acción, el riesgo de permanecer encerrados en el mero texto escrito estaría siempre presente, facilitando una interpretación fundamentalista, de la que es necesario alejarse para no traicionar el carácter inspirado, dinámico y espiritual que el texto sagrado posee. Por lo tanto, es el Espíritu Santo el que ciertamente sirve de maestro, de interpretar. Conocerán la verdad y la verdad los hará libre por la acción del Espíritu que amplía ese conocimiento, lo fundamenta en el amor. El Espíritu Santo, por tanto, transforma la Sagrada Escritura en palabra viva de Dios, vivida y transmitida en la fe de su pueblo santo. Por eso decía el apóstol, la letra mata, mientras que el Espíritu da vida. No, que lo dice aquí, ¿qué es lo que dice? ¿Cuál es el espíritu de ese texto? Si tu mano derecha te escandaliza, córtatela. No es que te la corte, ¿qué es lo que quiere decir? ¿Qué dice el espíritu con eso? Que hay que tener cuidado, que hay cosas que hay que cortar de raíz. Y pues esa comparación lo pone con la palabra escándalo. En vez de escándalo, gangrena. Si tu mano tiene gangrena, mejor pierde una mano que no perder el cuerpo entero. Entonces, ¿cuál es el espíritu? ¿Qué es lo que quiere decirnos el Señor? Ojo con los fundamentalistas. La acción del Espíritu Santo no se refiere solo a la formación de la Sagrada Escritura, sino que actúa también en aquellos que se ponen a la escucha de la palabra de Dios. Actúa en los que escuchamos esa palabra, no simplemente para formar un libro, no, es que es acción en mí, es acción en ti, si verdaderamente la escuchamos. Es importante la afirmación de los padres conciliares, según la cual la Sagrada Escritura se ha de leer e interpretar con el mismo espíritu con que fue escrita. Leer e interpretar con el mismo espíritu. No es que yo me invente y lo desconecto de la realidad, no, que hay que verlo en su, otra vez te lo hemos dicho, en ¿no? su contexto. Hay que leer el texto en su contexto para no buscar pretextos. Con Jesucristo, la revelación de Dios alcanza su culminación y su plenitud. Aún así, el Espíritu Santo continúa su acción. Culminación y plenitud. Cristo es el centro de la historia. Ahora bien, esa interpretación continúa a través del Espíritu, en esa acción de la Iglesia. De hecho, sería reductivo limitar la acción del Espíritu Santo solo a la naturaleza divinamente inspirada de la Sagrada Escritura y a sus distintos autores. Por tanto, es necesario tener fe en la acción del Espíritu Santo, que sigue realizando una peculiar forma de inspiración cuando la Iglesia enseña la Sagrada Escritura, cuando el magisterio la interpreta auténticamente y cuando cada creyente hace de ella su propia norma espiritual. 3 pasos entonces. Para tener fe en la acción del Espíritu Santo hay que abrirse a la inspiración de esa palabra que es proclamada en la iglesia. Y que la iglesia enseña y que la iglesia interpreta, y sobre todo el creyente la hace suya y la pone como norma, es decir, como ley, como guía en su vida. En este sentido podemos comprender
las palabras de Jesús cuando a los discípulos que le confirman haber entendido el significado de sus parábolas, les dice: pues bien, un escriba que se ha hecho discípulo del reino de los cielos es como un padre de familia que va sacando de su tesoro lo nuevo y lo antiguo. De su tesoro del baúl, decía, ¿verdad? Es decir, de lo que yo he guardado, de lo que yo he escuchado, de lo que yo he vivido, de lo que yo me he dedicado. Saco de ahí, comparto y sigo adelante. La Dein Verbum afirma, además, que la palabra de Dios expresada en lenguas humanas se hace semejante al lenguaje humano, como la palabra del Eterno Padre, asumiendo nuestra débil condición humana, se hizo semejante a los hombres. Es como decir que la encarnación del Verbo de Dios da forma y sentido a la relación entre la palabra de Dios y el lenguaje humano, con sus condiciones históricas y culturales. Interesante, porque esto nos hace ver lo que implica las traducciones, ¿verdad? Hay que conocer el significado de la palabra. Pues a veces yo le digo, busque el diccionario, ¿qué dice el diccionario? Porque yo puedo tener una idea, pero es que tengo que ver si verdaderamente esa idea responde en el aquí y en el ahora de la historia a lo que entonces se quiso decir. Correcto. Porque algo que yo dije ayer puede ser distinto. Estoy pensando en un pensamiento que leí ayer y decía: no todo lo que vale es oro, pero si yo oro, todo vale. Oh, no todo lo que vale es oro, pero si yo oro, todo vale. todo vale. Y le encuentro el sentido. Entonces a veces nos pasa eso, ¿verdad? La misma palabra oro. Oro, metal, oro, oración. Son esas palabras, ¿verdad? Es como ama, de derecha a izquierda, de izquierda a derecha, es lo mismo. Entonces con oro, pero en oro, aquí tienes el oro, metal, o yo oro por ti. No todo lo que vale es oro, pero si yo oro, todo vale. Es decir, tiene sentido. Claro, no todo lo que... Entiéndase lo que se quiere decir. Y la importancia de la interpretación, cómo lo interpretamos, cómo lo leemos, cómo lo proclamamos, cómo lo explicamos. Y cómo lo aplicamos. Eso es lo más interesante. O sea, que en el contexto, y esto que usted decía ahorita de cuando buscamos en San Google, ¿verdad? Como le decimos, el significado, esto enriquece también el aprendizaje de ese discípulo misionero que quiere llevar la verdad a imitación de Jesucristo, ¿verdad? Y de una forma u otra lo pone en la práctica y enseña a otros. Una verdad que está escrita con palabras humanas, pero que trasciende, porque tiene un espíritu, tiene una vida encerrada ahí. Por eso, retomando ahorita cuando hablábamos de San Pablo, que hizo que San Pablo cambiara, ¿verdad? En ese contexto, vio un ejemplo en Esteban, pero entonces se llenó de rabia, como usted decía, y quiso continuar persiguiendo a los cristianos, pero el Señor tenía un propósito con él. Eso es así. Y transforma, y así es la palabra, transforma. De perseguidor a seguidor. Interesante. En este acontecimiento toma forma la tradición, que también es palabra de Dios. A menudo se corre el riesgo de separar la Sagrada Escritura de la tradición, sin comprender que juntas forman la única fuente de revelación. El carácter escrito de la primera no le quita nada a su ser plenamente palabra viva, así como la tradición viva de la Iglesia, que la transmite constantemente de generación en generación a lo largo de los siglos. Tiene el libro sagrado como regla suprema de la fe. Por eso nosotros cristianos católicos creemos ¿en qué? En la Escritura y en la tradición, y en la sana interpretación. Por otra parte, antes de convertirse en texto escrito, la palabra de Dios se transmitió oralmente y se mantuvo viva por la fe de un pueblo que la reconocía como su historia, su principio de identidad
en medio de muchos otros pueblos. Por consiguiente, la fe bíblica se basa en la palabra viva, no en un libro. Importante esta frase final. La fe bíblica se basa en la palabra viva, no en un libro. Nosotros no somos la religión de un libro. Nosotros somos la religión de una palabra. Por eso esa palabra se hace carne. Entonces, esto es muy importante lo que acaba de decir al final, ¿verdad? Por otra parte, antes de convertirse en texto escrito, la palabra de Dios se transmitió oralmente. Se contaba, era narrativa. Por eso la narración dice, ¿verdad? Y se mantuvo viva por la fe de un pueblo. Esa narrativa que se recibía se mantenía viva. Se la reconocía como la historia de este pueblo. En esa escritura ellos veían su historia y es lo que nosotros intentamos ver hoy. Que Abraham no solamente es un personaje que existió, sino que Abraham soy yo, que Abraham eres tú. Y ese principio de identidad, y eso da, mejor dicho, principio de identidad. Esto es lo que me hace a mí ser el pueblo de Dios. Que he recibido su palabra, que creo en su palabra, que me guía, me orienta, me sostiene, me anima, me conduce. Y era lo que compartíamos, Padre, la semana pasada, cuando hacíamos lectura del libro de donde el pueblo de Israel, ¿verdad?, escuchaba entonces la palabra del destierro, cuando regresa del destierro de Babilonia. De Nehemías, gracias. Y cómo lloraba porque hacía memoria de aquello que había acontecido, aquello que había sucedido oralmente y se estaba transmitiendo, y la vivencia, luego entonces al ello escucharlo, se pudieron identificar con el texto. Y el profeta le decía, no lloren, el sacerdote le decía, no lloren, esto no es para llorar. Al contrario, alégrense porque esto se ha cumplido. Y es lo que tenemos que ver, una palabra escrita, proclamada, cobra vida, y entonces yo me identifico y digo, wow, esto es grande, me alegra el corazón. Y es como se dice también, si todo estuviera escrito, no podría, sería un tomo más grande, sería un libro más amplio, más en su contenido. Cuando la Sagrada Escritura se lee con el mismo espíritu que fue escrita, permanece siempre nueva. Por eso un texto que yo leo hoy, lo puedo leer mañana, pasado mañana, dentro de un mes, junto a un año, y siempre es nuevo. El Antiguo Testamento no es nunca viejo, en cuanto que es parte del Nuevo, porque todo es transformado por el único Espíritu que lo inspira. Es decir, lo proclamado, la promesa hecha en el Antiguo, se ha visto cumplida en el Nuevo, en Jesucristo. Todo el texto sagrado tiene una función profética. No se refiere al futuro, sino al presente de aquellos que se nutren de esta palabra. Interesante, porque a veces uno dice, el profeta es el que interpreta el futuro. No, el profeta es el que nos proclama desde lo antiguo, desde lo pasado, el presente que se proyecta con un futuro. Jesús mismo lo afirma claramente al comienzo de su ministerio. Hoy se ha cumplido esta escritura que acaban de oír. Hoy se cumple, ¿cuál? Que había abierto el libro, el Espíritu del Señor está sobre mí. Dice, esto que han escuchado, que lo dijo Isaías en aquel entonces, se cumple hoy aquí, en mí. Quien se alimenta de la palabra de Dios todos los días se convierte como Jesús en contemporáneo de las personas que encuentra. No tiene tentación de caer en nostalgias estériles por el pasado, ni en utopías desencarnadas hacia el futuro. Y aquí nos detenemos. Se nos acabó el tiempo. Que esta palabra ilumine, sostenga y anime nuestro camino de fe. Oramos pidiéndole al Señor que nos ayude. Y se lo pedimos a San José, para que en él, que se cumplió esa palabra desde el silencio, nos la lleve a poner en práctica en la acción del cada día. Enséñanos, José, cómo se es no protagonista, cómo se avanza sin pisotear, cómo se colabora sin imponer, cómo se ama sin reclamar. Dinos, José, cómo se vive siendo número 2, cómo se hacen cosas fenomenales desde un segundo puesto. Explícanos, José, cómo se es grande sin exhibirse, cómo se lucha sin aplauso, cómo se avanza sin publicidad,
¿Cómo se persevera y se muere sin esperar un homenaje? San José, Ruega por nosotros. el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Que les bendiga y les acompañe el buen Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Hasta mañana, si Dios quiere. Buenas tardes para todos.